Claudia, buenas tardes otra vez. Encantado de estar con ustedes, auditorio. ¿Cómo les va? Encantado de estar aquí también. Y quiero aprovechar estos minutos para platicar con ustedes acerca de Open Banking. Y en este caso quisiera ir un poco más allá de la regulación, que es lo que por lo general se habla en la actualidad sobre Open Banking, ¿no? Y quisiera hablar sobre las oportunidades y retos más allá de la regulación, pero para esto me encantaría empezar a tocar estos temas, ¿no? Esta es la agenda que tenemos preparada para estos minutos. Y primero quisiera explicarles para tener un entendimiento común de qué es Open Banking. Y no es otra cosa que el modelo de transmisión de datos que le permite a los clientes, gente como nosotros, usuarios de bancos, compartir nuestra información financiera de manera segura para principalmente tres cosas. Uno, obtener más y mejores productos y servicios financieros personalizados, hechos a nuestra medida en función de nuestro perfil financiero. Dos, le permite tanto a bancos como a fintechs agilizar y automatizar procesos, lo que antes e incluso hoy día se hace de manera manual y que toma días o semanas. Gracias al poder del open Banking y Open Finance se puede realizar en minutos, incluso en segundos. Y le permite a los usuarios de las cuentas operar sus propias cuentas bancarias desde las plataformas de terceros. Esto significa, puedo realizar pagos desde un portal, desde la plataforma de un tercero que no es mi banco, puedo ver saldos y puedo ver movimientos. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? Pues para los clientes lo más claro es, podemos tener acceso a más y mejores servicios financieros personalizados, como lo comentaba anteriormente, en función de mi personalidad, de mi comportamiento financiero, de mi edad, de mi ingreso, de mi patrón de gastos, de si tengo dependientes económicos o no, los productos financieros como tarjetas de crédito, como seguros que tengo en otras instituciones y puedo tener acceso a mejores precios, ¿no? Y esto, sin duda, ayuda mucho a fomentar la inclusión financiera. Con un teléfono celular es suficiente, gracias al poder del Open Finance y Open Banking, para poder abrir una cuenta bancaria nivel 2 en minutos, sin la necesidad de tener que ir a una sucursal bancaria. Y para los bancos y fintechs, esto nos permite crear productos mucho más atractivos a través de nuevos canales eh, diferenciados a los que tradicionalmente la banca coloca sus productos, nos permite conocer mucho mejor a los clientes, quiénes son nuestros clientes, dónde gastan, quién les paga, cuánto ganan, con qué frecuencia reciben dinero o hacen pagos, qué saldos manejan, y en función de esto podemos ofrecerles mucho mejores productos, otra vez personalizados, hechos a su medida, y gracias a la mejor experiencia de usuario que se va teniendo, se incrementa la tasa de conversión y se colocan los productos en mucho menor tiempo. ¿Y qué beneficio tenemos para todos? Pues que promueve la innovación y gracias a la innovación ganamos todos, ¿no? Ahora, retos. Hay retos muy importantes en el Open Banking y Open Finance en México. Sin duda, el primero es la regulación. Estoy seguro que ustedes ya tienen conocimiento de esto y no voy a entrar mucho en materia. Sabemos que la regulación secundaria viene en camino, vamos a hablarlo más adelante, pero la regulación hoy día es, quiero ser muy claro, es el principal reto en la industria de Open Banking y Open Finance en México. Pero no es el único. Tenemos retos importantes como la estandarización o interoperabilidad, que esto significa que las plataformas de los distintos bancos, de las distintas entidades que juegan en el Open Banking, puedan conectarse y se puedan manipular u operar los productos de diferentes jugadores en un mismo lenguaje. Este es un reto fundamental que se tiene que resolver para poder habilitarse un Open Banking como el que quisiéramos y más adelante les voy a platicar.
Privacidad y seguridad de datos vienen de la mano. Seguridad de datos radica en que las personas, las entidades que van a jugar en el Open Banking y Open Finance tengan los protocolos, los estándares de seguridad más robustos en el mundo, las certificaciones más elevadas para almacenar y compartir datos. Y una vez que ya los tienen, que los usuarios tengan completa certeza de que uno, van a ser protegidos otra vez con los mismos estándares de seguridad, pero también que van a ser consumidos para los fines para los que yo como usuario autoricé a que fueran compartidos mis datos financieros. Y en función de lo que acabo de decir, se tiene que educar al mercado para tener mayor adopción. O sea, educar en cuanto a qué es el Open Banking, ¿no? O ni siquiera qué es el Open Banking, porque tal vez a la gente no le interesa, pero sí cuáles son los objetivos y los beneficios que voy a recibir al compartir mi información y cómo va a ser protegida por las personas con las que yo decida compartirlo. Un poco del panorama mundial. ¿Quiénes participan? En la gráfica de la izquierda vemos diferentes logos a nivel mundial de instituciones bancarias y financieras que tal vez ya muchos de nosotros conocemos. En el eje vertical vemos el espectro funcional. Esto quiere decir los productos que se han desarrollado, qué tan extensiva es la oferta de APIs, que son estos popotes digitales con los que el Open Banking y el Open Finance funciona, qué tan amplia es la oferta de productos, de los logos que vemos aquí, y en el eje horizontal vemos qué tan rica, qué tan buena es la experiencia de usuario. Entonces vemos a muchos bancos, a muchas instituciones financieras que están todavía del lado izquierdo y abajo. Esto significa que están trabajando en los aspectos más fundamentales, más básicos del Open Banking y del Open Finance, y conforme se mueven a la derecha y hacia arriba, vamos viendo jugadores que están desarrollando propuestas más ricas, tanto en experiencia de usuario como en la profundidad de los productos mismos de Open Banking y Open Finance. Y en México, ¿cómo está la cosa? Pues con el poco tiempo que tiene el Open Banking y el Open Finance en nuestro país, las fintechs son quienes han liderado la narrativa, quienes han liderado la conversación por razones obvias. Hay muchas de ellas que su core es justamente esto, ¿no? Compartir información o servir de puente para compartir información, o su modelo de negocio se nutre y crece gracias a la información que se comparte con el Open Banking y Open Finance. Del lado de las instituciones financieras, la verdad es que ha sido muy modesto el involucramiento que hemos tenido. Vemos los logos que están en pantalla y esto es entendible. Las entidades financieras bancarias en nuestro país son entidades extremadamente reguladas y con la ausencia de una regulación secundaria que indique cómo se debe de implementar el Open Banking, la gran mayoría de los bancos en nuestro país han tomado una posición más bien pasiva y a la expectativa de que el regulador indique cuál es el camino a seguir. Luego, entonces, el desarrollo de productos de Open Banking ha sido tremendamente escaso, por no decir nulo, del lado de las instituciones financieras. En cuanto a casos de uso, me parece que mi querida Chio Robles ya platicó con ustedes más temprano sobre esto. Voy a ser breve, pero lo que vemos a nivel global es que los principales casos de uso se dan en pagos, en iniciación de pagos, en agregación de información financiera. Esto significa que yo me conecto a una fintech o a un banco y le permito acceder a otra institución financiera y agregar o recuperar mi información financiera en términos de saldos, de movimientos, de ingresos, de egresos. Y algo muy rescatable aquí es que se ha notado un 17% de aumento en las APIs, que otra vez son estos popotes digitales que habilitan
el Open Banking del lado de los bancos, un 17% de incremento respecto a 2021. Y no obstante que este desarrollo ha estado muy enfocado en las funcionalidades básicas de los bancos, o sea, las funcionalidades core, se ha notado también, es importante destacarlo, un aumento, un aceleramiento en la oferta de otros productos que ya van más allá de lo core, ¿no? Como puede ser el otorgamiento de crédito. ¿De qué estoy hablando aquí? Como les comentaba hace unos minutos, la revisión o los procesos que corre ordinariamente las instituciones de crédito usualmente tardan semanas o días. Gracias al Open Banking, esta revisión, este proceso de revisión de crédito, el scoring, como también se le conoce, se puede hacer en segundos. Y aquí puedo ver el ingreso realmente comprobable que tiene la persona que está solicitando el crédito. O sea, ya no tengo que pedir recibos de nómina o PDFs o papeles que tienen un potencial de defraudación muy alto, sino que en segundos la institución que está corriendo esta prueba puede verificar de la institución de origen el ingreso exacto que tiene la persona, con qué frecuencia le pagan, qué saldos mensuales tiene y qué patrón de gasto para poder evaluar si tiene la liquidez para hacer frente al compromiso financiero que está solicitando. Y a la vez se reduce drásticamente el margen de fraude. Por lo mismo, porque el proceso es más eficiente, porque se toma la información del dato de origen, se reducen costos del lado de la institución financiera, aumenta tremendamente la conversión, porque la experiencia del usuario otra vez es muy buena. Lo que antes, insisto, se hacía en semanas o en días, al hacerse en minutos, la experiencia mejora, luego entonces la conversión es más alta y muy importante. Toda esta información que se reúne, al ser una fuente alterna del buró de crédito, enriquece muchísimo el proceso de scoring. La regulación en el mundo, ¿cómo está? Lo más desarrollado lo encontramos en Europa, particularmente en el Reino Unido, que es donde nació el Open Banking en 2016, donde fue empujada por el gobierno. En inglés es regulator led, que esto significa el regulador empujó la regulación de Open Banking para fomentar la competencia o habilitar la competencia entre fintechs y bancos. Y de ahí se pasó a la Unión Europea, al resto de Europa, con la regulación que hoy se conoce como PSD2, que se publicó en 2015 y en 2019 entró en vigor y de la cual se ha aprendido mucho en estos años. Y hoy día está muy cerca la Comisión Europea de publicar PSD3, que es una evolución del anterior donde se han hecho importantes aprendizajes y se ha iterado esta regulación. E incluso se habla de que saldrá ahora PSR, ¿no? Que es mucho más global y promete fomentar de mucho mejor manera el ecosistema de Open Banking. Y aquí en México, ¿dónde estamos? Pues afortunadamente tenemos señales de los principales tomadores de decisiones en México, concretamente el subsecretario de Hacienda, el subsecretario Llorio, que hace unas semanas ya mandaba una señal clara de que pudiéramos estar esperando noticias positivas en cuanto a la regulación secundaria del Open Banking. Solo para no obviar, el Open Banking está regulado, está permitido en la ley FinTech, publicada en la administración anterior del presidente Peña, donde en el artículo 76 establece que los bancos, las instituciones financieras deberán de exponer APIs, que son estos popotes digitales para compartir información de los cuentavientes y que le corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria de Valores establecer esto, la regulación secundaria que indicará cómo debe de ser esta compartición de datos, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la regulación secundaria. Hace también unas semanas, el presidente de la comisión, el doctor Fuentes, también dio señales positivas en cuanto
a la regulación, y lo hizo también la licenciada Lucía Buenrostro en términos favorables de los trabajos o las acciones que pudiéramos esperar del regulador en cuanto al marco regulatorio secundario de Open Banking. Y ahora sí, para entrar en la materia que nos ocupa. Y esta es una pregunta que me hacen mucho y que he visto debates importantes en los jugadores, sobre todo del lado bancario. ¿El Open Banking es una amenaza o es una oportunidad? Y yo quiero ser muy claro aquí. Yo considero personalmente que el Open Banking y el Open Finance y el Open Data son tremendas oportunidades de negocio para los bancos involucrados. Y aquí me quiero explicar. El punto de partida es la innovación, es el desarrollo de nuevos productos bancarios que le agreguen una experiencia de usuario muy satisfactoria, mucho mejor que la que hoy existe al cliente. El cliente siempre está en el centro en este modelo, el cliente decide. El punto de partida del Open Banking es cuando el cliente decide compartir sus datos, cuando instruye a la institución bancaria que comparta sus datos con un tercero. Y entonces aquí, a las instituciones financieras que típicamente les ha costado trabajo la innovación, les permite justamente realizar, llevar a cabo partnerships con los innovadores financieros, con las fintechs, y así tener un valor de doble sentido, ¿no? Los bancos van a recibir la agilidad, el conocimiento de nuevas tendencias, de nuevos componentes técnicos, de nuevas formas de trabajo y de tendencias que están sucediendo en otros lugares del mundo. Y las fintechs van a recibir la inmensa base de usuarios que está en los millones o en los altos cientos de miles de los bancos. Y una vez que se establezcan estas innovaciones y que se materialicen, se van a colocar en nuevos canales de distribución que los bancos hoy no tienen. Principalmente los bancos hoy utilizan canales tradicionales de colocación que no son muy diferentes a los que han tenido años atrás. Aquí pueden utilizar canales digitales que le ofrecerán mayor experiencia al cliente, que se involucrarán con el cliente, donde justamente el usuario final, el cliente está digitalmente, ya sea una persona física o una persona moral, donde el cliente se desenvuelve en su actividad personal o en sus negocios y le va a dar muchísima mayor experiencia de la que hoy tiene. Y esto se traduce en mayor captación de clientes o en retención de los clientes, al mismo tiempo que los bancos van teniendo una mayor eficiencia operativa, porque se reducen costos, porque se pueden automatizar muchos procesos. Yo creo que la amenaza alrededor del Open Banking y el Open Finance es decidir no participar y luego entonces no desarrollar productos en esta industria. Tan solo en 2020 se evaluó el Open Banking en 14,000 millones de dólares, 14 billion, como le dicen en Estados Unidos. Y se prevé que aumente en 2031 a 123,000 millones de dólares. Esto es un crecimiento anual promedio del 22%. Es brutal. Y con este quote termino la presentación, muy en línea con lo que expuse hace unos minutos en el slide anterior. El Open Banking no se trata únicamente de compartir información, no se trata solo de permitirle al usuario, de decirle, oye, entrégale mi data del banco verde al banco rojo. Se trata de explorar, de desarrollar nuevas posibilidades, de crear nuevos productos que estén propulsados gracias al inmenso poder del Open Banking. Y con esto llego al fin, ahora sí, de la presentación y voy a estar feliz de platicar con ustedes y de responder las preguntas que tengan. Y mira, aquí hay una pregunta que si no te lo hubieran hecho alguno de los participantes, te lo hubiera hecho yo, porque pues como representante de un banco global como lo es BBVA, el hecho de que vengas a darnos una perspectiva de cómo ven estos temas, pues por supuesto resulta muy relevante. Y precisamente esta pregunta tiene que ver con eso. Respecto al mercado europeo,
¿qué tanta brecha hay en materia de Open Banking de lo que se está haciendo en México y en América Latina? Pues a ver, creo que hay muchísima. En Europa, como mencionaba, nació el Open Banking en 2016 más o menos en el Reino Unido y el propio ecosistema ha favorecido mucho más la adopción de los modelos digitales, ¿no? Allá todo lo digital corre mucho más rápido que acá y, y esta brecha no creo que sea del todo negativa. O sea, contestando, para contestar concretamente, vamos muy atrás. Pero creo que este rezago que tenemos pudiera ser positivo porque nos permite aprender de los aciertos y de los errores Claro. que ha cometido la Unión Europea. Por ejemplo, en PSD2, que es la regulación de Open Banking en la Unión Europea, se cometieron varias omisiones, ¿no? O sea, uno, no se desarrollaron incentivos suficientes para todos los jugadores del ecosistema. Y cuando esto sucede, pues no hay interés de todos y luego entonces no se desarrolla como uno quisiera. Hay aprendizajes muy claros que podemos tratar en otro foro donde podemos entender y analizar cuáles fueron estas omisiones para que en nuestro país se atiendan justamente los intereses y se incentive a todos los jugadores para desarrollar el modelo. Técnicamente, tampoco se tocaron temas medulares como la estandarización y lo que comentaba, la interoperabilidad. Cuando tú eres un jugador, imagínate que eres un portal de comercio electrónico que quieres habilitar soluciones de Open Banking, pero tienes que conectarte con un lenguaje y con una infraestructura, con cada uno de los distintos logos que vieron en una de las slides, se vuelve muy complicado, ¿no? Pero cuando tienes un estándar común de conexión y es lo mismo conectarte con el morado que con el amarillo, pues se vuelve mucho más sencillo y favorece la conexión de las instituciones, que es el paso número uno para poder ofrecer temas de Open Banking, ¿no? Entonces, con esto espero haber contestado la pregunta. Sí, por supuesto. Y creo que también, ya lo decías también durante tu participación, el tema de la regulación, pues al menos en el caso de México resulta una gran área de oportunidad tener estas elecciones o lo que ya se ha visto en Europa, que evidentemente tiene que haber una tropicalización, por así decirlo, pero ya hay alguien que ha recorrido ese camino y puede servir para algo, para no quedarnos atrás, como también lo veíamos en alguna de las pláticas que tuvimos esta mañana, que se requiere hacer para no rezagarnos en este tema en donde México pues había estado siendo un pionero. Y bueno, Alex, también tenemos otra pregunta, es ¿qué lecciones aprendidas sobre Open Banking y Open Finance de Europa serían de valor compartir en el mercado mexicano y en América Latina? A ver, además de lo que comenté con la pregunta anterior, yo creo que el poder de las alianzas estratégicas o los partnerships. Hemos visto cómo se han fraguado importantes alianzas, no solo entre bancos, sino entre innovadores tecnológicos, entre fintechs y startups con los bancos. Y aquí hay que ser bien claro. El Open Banking no es un juego donde solo es un ecosistema donde todos debemos de jugar y si no juegan todos o por lo menos la gran mayoría, no va a ser un gran terreno, no va a ser un gran campo de juego. Es muy importante que los fintechs o las fintechs que son con los usuarios, que son los que primero abrazan las nuevas corrientes, que estas fintechs, nosotros en la industria bancaria, para, como mencionaba anteriormente, tener nuevos canales de distribución. Las alianzas son fundamentales. Te diría, otro aprendizaje es perderle el miedo al Open Banking. He visto en México que muchas instituciones financieras también aprovechando Creo que te estamos perdiendo. no participar
los otros aprendizajes que hay es que las instituciones financieras, los bancos, le perdamos el miedo al open banking. He visto aquí en México que aprovechan la falta de regulación para decidir no entrar y mantenerse muy alejados del movimiento. Esto es algo que está aquí, que es inevitable, que sin duda será el futuro de la banca en nuestro país y les conviene, nos conviene a todas las instituciones financieras participar y hacer escuchar nuestra voz en no solo la regulación, sino en que tratar en la agenda del Open Finance. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Tuvimos al final un poco de problemas ahí con la conexión, pero pues bueno, sin duda, por supuesto, ha sido de mucho valor todo lo que nos veniste a compartir esta tarde. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y por tu tiempo. Gracias, al contrario, Claudia.